Se van a enterar con Rafa Lupión. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera sabían hace unos meses qué era el SEPE. Y quizá eso fuera una buena noticia, porque al Servicio Estatal Público de Empleo lo hemos traído a las primeras páginas por el colapso al que se ha visto sometido ante el número ingente de ERTEs que se han presentado, de prestaciones que tiene que pagar ese SEPE, ese Servicio Público de Empleo. Se acordarán ustedes que hace unas semanas hablábamos aquí de cómo había sido la apertura de las oficinas después de que volviéramos a la nueva normalidad o se terminara el estado de alarma, cómo había sido y los momentos de tensión que se habían vivido en esas oficinas del SEPE, porque todavía hay en nuestro país mucha gente que, aun teniendo reconocida esa prestación, estando en ERTE, todavía no ha cobrado. Y claro, estos que tienen algún problema en su expediente, que tienen que solventar alguna incidencia para cobrar y poder tener dinero para ir al supermercado, se plantan en la oficina del SEPE. En la primera jornada fue curioso, porque como no había citas, no se habían dado citas, no se podía atender a nadie, solo se atendía con cita previa. Ahora ya se ha abierto también el plazo de citas y por tanto se atiende a ciudadanos. ¿Pero qué pasa? Que hay colapso. Dice el sindicato CESIF que se ha pasado de 3 días, esa era la carencia que había hace un año, cuando uno solicitaba la cita previa, pues tenía en 3 días ya esa posibilidad de ir a la oficina del SEPE. Eso sucedía hace un año. Ahora son 30 días, un mes sin cobrar. Santiago Álvarez es el responsable, el portavoz del sindicato CESIF en el Servicio Estatal Público de Empleo, en el SEPE. Y queremos charlar con él. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Así que aquellos que solicitan cita previa ahora tienen que esperar más de 20 días, entre 25 y 30 días. Sí, bueno, calculamos nosotros que como una media en la provincia de Valencia podemos estar hablando de entre 20 y 30 días. El problema está en que, como tú comentabas antes, que hace un año estábamos en un día, 2 días, 3 días y hemos pasado a estos márgenes que además de alguna manera lo aventurábamos cuando planteábamos que se retrasara la apertura de las oficinas de prestaciones hasta que se normalizaran el pago de las mismas, ¿no? Claro, el problema es que eso todavía no está normalizado y parece que con la carga de trabajo que hay en las oficinas del SEPE, con esa multiplicación, 5 veces más trabajo, 5 veces más expedientes de los que se presentaban hace un año, una multiplicación de por 500, recuerdo que nos decías en la última ocasión. Pues parece sí, que... Porque... Sí, dime. Digo que parece que no va a ser fácil ponerse al día, ¿no? No va a ser fácil que se resuelvan todos los asuntos pendientes de forma rápida, más aún si tenemos en cuenta que hay menos personal, porque sí que nos han dicho que se había reforzado el personal, pero resulta que estamos en periodo vacacional. Es decir, la mitad de la plantilla está de vacaciones y el trabajo se ha multiplicado por 500. Claro, nosotros empezamos el periodo de vacaciones ordinario a partir del 1 de julio y prácticamente vamos a estar a un 50% de plantilla. Eso implica además que el paro y la demanda de solicitudes y la atención al público va a continuar, ¿no? Eso no se va a modificar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos tememos que la cita previa o la atención presencial se vaya a disparar, que va a ocurrir, y por otra parte que el SEPE en este sentido no ha puesto ni parece ser de momento que vaya a poner los instrumentos correctos para rectificar esta solución, aunque no sea inmediato, pero sí al menos a medio y largo plazo.
Ahora vamos con los instrumentos, que yo creo que es interesante que hablemos de cómo se puede solucionar esto, qué se está haciendo y sobre todo qué no se está haciendo, pero se podría hacer para solucionar este problema. Pero vayamos al centro del problema. Esas personas que solicitan cita previa son personas que están en un ERTE, en su mayoría, o que tienen una prestación y que hay alguna incidencia que les impide cobrar. ¿Es así? Bueno, hay de todo. Hay el personal, las personas que han perdido su puesto de trabajo, desgraciadamente, y vienen a solicitar su prestación, que es lo que hacíamos habitualmente antes de la pandemia. Ahora se ha incrementado porque el paro ha subido. Después están las personas que están en ERTE y en algún momento dado han dejado de cobrar, porque los ERTE plantean muchísima incidencia. Es una legislación que se tiene que acoplar restos de medidas del Servicio Público de Empleo Estatal y muchas veces chirría, ¿no? Y además los sistemas informáticos tampoco están preparados, o en definitiva que tienes que hacerlo tú manualmente, ¿no? Y después hay otro problema, hay una carga de trabajo añadida que es el control. Los ERTE se han pagado, y casi y muchas prestaciones también, de una forma testimonial, es decir, declarativa, ¿no? El empresario ha volcado una serie de datos, nosotros lo hemos aceptado y a partir de ahí hemos pagado la prestación, ¿no? ¿Y claro, qué pasa con esas personas que solicitan la cita previa para que se revise su caso y para ver, pues qué está sucediendo y cuál es la incidencia mientras esperan? ¿No cobran? Según lo que vaya a pedir y si está cobrando, nosotros cuando realizan la solicitud, vemos la solicitud, verificamos los requisitos y resolvemos. El problema es que todo el retraso implica un retraso de todos los procesos, ¿no? Si hay un retraso en la cita previa, también lógicamente va a haber un retraso en el despacho de expediente. Claro, pero me refiero a aquellos que van a ver qué pasa con su expediente, en su mayoría, sí, que son personas que han detectado alguna incidencia, que tienen algún problema con el expediente, que están esperando cobrar una prestación y no la están cobrando, o simplemente hay otro tipo de problemas. ¿Cuál es la casuística más habitual? Hay de todo. Hay gente que ve que ha cobrado de más. Es decir, se le está pagando el ERTE, han dejado de estar en ERTE y han vuelto a su puesto de trabajo. Pero en este caso, por ejemplo, el empresario no ha hecho la comunicación todavía y no se le ha cortado la prestación. Entonces está cobrando y lógicamente la persona viene preocupada porque sabe que se está realizando un cobro indebido, ¿no? Y que en algún momento dado el SEPE se lo va a reclamar. Sí, lo que pasa es que quizá tenga menos prisa, ¿no? Hombre, no sé qué decirte, hay bastante, ¿eh? ¿Hay bastantes? Sí, ahí está ocurriendo con bastante frecuencia, ¿eh? Porque hay, entre que el empresario comunica, el empresario toma la decisión de meter a alguien en ERTE, al momento en que se vuelcan los datos en la vida laboral del trabajador, hay un periodo de tiempo ahí que son días, pero que en un momento dado, si es un cambio de MEPO, puede suponer que esa persona cobre y después haya que reclamarle esa cantidad. Pero bueno, volviendo a lo que tú comentabas, sí, la mayoría de los casos son gente que no ha cobrado, gente que se la ha cortado en un momento dado, gente que a lo mejor estaba en dos ERTE y se ha vuelto a poner a trabajar en dos empresas en ERTE, se ha vuelto a poner a trabajar en jornada normal en uno y automáticamente el ERTE se le para en las dos. Tiene que venir a la oficina. Eso se puede resolver. Afortunadamente esa persona en principio está trabajando en otra empresa, con lo cual se supone, también es mucho suponer, ¿no? No va a ser la situación tan dañina como otras situaciones, pero sí ocurre evidentemente. Total, que tenemos ese colapso y que los tiempos de espera para solucionarlo son 10 veces mayores que hace un año. La plantilla es menor. Vayamos a las soluciones. Me comentaba usted cuando charlábamos fuera de antena
que la solución fácil sería pues hacer horas extras, que los funcionarios que están trabajaran también por las tardes, porque creo que la oficina Claro, se cierra a las 3:30. la situación inmediata, la situación, no diría a corto plazo, es que el personal que dispone el SEPE trabajen por la tarde, remunerados como debe de ser, con sus retribuciones correspondientes, como ocurre en todos los organismos del Estado y de las comunidades autónomas. ¿Y por qué no se hace en el caso del SEPE? ¿Lo han planteado ustedes? ¿Han planteado ustedes, oiga, tenemos que abrir por las nosotros tardes? lo hemos planteado a nivel de dirección provincial y a nivel de dirección general. ¿Y qué les dicen? Que en principio no hay presupuesto, que se está estudiando, que se verá. De momento no hay nada encima de la mesa. Claro, esto choca, por ejemplo, con lo que ocurre en la seguridad social. Y como usted sabe, va a gestionar o está gestionando el ingreso mínimo vital. Y antes de gestionar esa prestación, que estuvieron pensando en adjudicárnosla a nosotros también, todo hay que decirlo, lo que pasa es que se dieron cuenta de que el volumen ya era absolutamente desorbitante, por lo que ha hecho la Seguridad Social es aplicar una instrucción donde el funcionario empleado público que quiere se apunta a ella y con una productividad resuelve esos expedientes, además de su trabajo ordinario, ¿no? Eso no ha ocurrido en el SEPE. Ni parece que haya plan de que vaya a suceder, cuando de lo que sí que tenemos previsiones de que la mitad de la plantilla pues se vaya yendo de vacaciones a lo largo de estos meses, ¿no? Claro. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, nosotros cuando no íbamos el año pasado y estábamos a 2 días la cita previa, al volver, en septiembre, cuando el personal se reincorporaba ya completamente y todo se volvía a la normalidad, recuperábamos la cita previa se nos podía disparar una semana, 4 días, 5 días. Si ahora estamos en 20 días, siendo benignos, ¿no?, en la apreciación, pues cuando volvamos de vacaciones podemos irnos a 2 meses o a mes y medio. Y esa es la situación. Pues aumento del trabajo en las oficinas del SEPE. Perdona, y lo que tú comentabas antes, de la salida o los instrumentos a emplear a medio o largo plazo, es una redefinición absoluta de la plantilla. Y eso implica mayor número de personal, mayores retribuciones económicas. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, el compañero que puede irse del SEPE se va a otras administraciones donde se siente muchísimo. El ejemplo más normal es a la seguridad social, donde los incentivos, la situación es mucho más favorable al del SEPE, ¿no? No, me está diciendo usted que los funcionarios no quieren trabajar en el SEPE. No, el que puede se va. El que puede se va porque lo que ha ocurrido con la pandemia es lo que nos suele ocurrir todos los días del año, es decir, que hacen cargar con la responsabilidad moral del que el parado cobre o no cobre. Hay muchos compañeros que llega el cierre de nómina y su horario y el tiempo y están más tiempo de la cuenta para conseguir que haya más desempleados que cobren. Eso es una situación tradicional en el SEPE. Ahora, con el tema de la pandemia, eso, como usted sabe, se ha multiplicado por 5, ¿no? Y creo, no sé si en la anterior entrevista algo de ello le comenté, ¿no? Sí. Pues... Entonces, claro, es como voy buscando un aforismo y en Román Paladino. El trabajador en el SEPE te da la mano, pero el SEPE te coge el pie. Bueno, me está pintando usted un cuadro precioso. Aumento de un 500% la carga de trabajo, bloqueo de expedientes, menos funcionarios para atender ese trabajo, citas previas de aquellos que tienen incidentes que no cobran, que se prolongan hasta 30 días, algunos que están esperando cobrar el ERTE y no lo cobran, otros que ya han salido del ERTE y siguen cobrando, funcionarios que se van de vacaciones y otros que quieren
cambiar de oficina directamente. Mientras tanto... Sí, pero lo de los funcionarios que se van de vacaciones es algo lógico, normal, absolutamente. y es un derecho. Eso ni siquiera es cuestionable. Absolutamente, absolutamente que lo es. Absolutamente que si la plantilla no se va de vacaciones nos volveríamos locos. Absolutamente que lo es. Por supuesto que es lógico y normal que los funcionarios, como cualquier otro trabajador, tenga derecho a marcharse de vacaciones y lo haga, pero alguna medida habría que tomar para evitar que esa situación siguiera siendo de colapso. Parece que hay una medida que parece bastante simple de implementar, pagar horas extras para que los trabajadores del SEPE estén también por las tardes dando ese servicio y resolviendo esos expedientes para que no haya colapso, para que el que tenga que cobrar cobre, para que el que no tenga que cobrar no cobre, pero esa medida no se pone en marcha de forma, desde mi punto de vista, absolutamente inexplicable. Santiago Álvarez, portavoz del sindicato CESIF en el SEPE, en el Servicio Estatal Público de Empleo. Muchas gracias por contarnos cuál es esa situación y esperemos que se resuelva. No parece difícil resolverla si solo se trata de hacer que los funcionarios trabajen por la tarde y pagarle las horas extras. No parece la situación más... El tema de la plataforma de donde se recogen los ERTE también tendría que ser modificable, pero bueno, eso ya... La plataforma informática tampoco va. La plataforma informática es un programa que se realizó, que se hizo aquí para andar por casa en Valencia y que después se trasplantó al resto del Estado español. Entonces la plataforma también tiene su deficiencia, también se podría mejorar. ¿Pero qué pasa, que se bloquea también? No es que se bloquee, es parte de la culpa de que los datos se recojan mal. Y después no está diseñada para que determinados supuestos, como el que le comentaba antes, creo que recordar que uno pasa de ERTE de suspensión a ERTE de reducción, pues eso no lo recoge, ¿no? Entonces también es bastante mejorable. Es la tormenta perfecta. Santiago Álvarez, pues sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y buenas tardes. Objetiva. Completa. Plural. Plaza Radio. La voz De Valencia Plaza.